El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la ética para el desarrollo, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y Premio Nacional 2013 de Cáritas y la AMIA a la solidaridad y la lucha por la responsabilidad social. El 1% más rico del planeta sigue aumentando sus riquezas. Tiene cerca de la mitad de todo el Producto Bruto del mundo. Del otro lado, el 50% más pobre tiene menos del 2% del Producto Bruto. Se llama la desigualdad. Es la desigualdad mayor que haya conocido el género humano en su historia. ¿Y es mala la desigualdad o es buena la desigualdad? Los teóricos del neoliberalismo ortodoxo argumentaban hasta hace algunos años atrás, ahora ya es totalmente insostenible esa posición, que la desigualdad era buena porque entonces había unos pocos ricos que tenían mucho, invertían y eso hacía prosperar la economía. Nada de eso sucedió en la práctica. Los muy ricos suelen gastar en bienes absolutamente lujuriosos, no pagan impuestos, se llevan sus ganancias a paraísos fiscales y en cambio la desigualdad tiene contraindicaciones muy graves. Los estudios son terminantes y por eso ese debate virtualmente se cerró. No hay nadie significativo en las ciencias económicas o sociales que defienda hoy la desigualdad como virtuosa. ¿Por qué se cerró? Porque los estudios dicen concluyentemente. Primero, la desigualdad es la peor traba para el crecimiento económico de los países. Eso es unánime actualmente en lo que se llama el consenso en doctrina económica. Cuanto más desigualdad, menos consumidores en un país. O sea, si gran parte de la población está fuera del mercado de consumo, en Centroamérica cerca del 70% de la población está fuera del mercado de consumo. No puede consumir en Honduras, en Guatemala. Los mercados de consumo son pequeños y entonces las empresas no pueden producir en escala, los bienes son más expensivos y además el consumidor es el gran creador de empleo de la economía. Si hay consumidores, se establecen empresas, se establecen pymes y se genera empleo. Si no hay consumidores, no sucede nada de eso. Entonces, el consumidor es la gallina de los huevos de oro. Cuanto menos consumidores, peor. La desigualdad mata consumidores. Es todo para unos pocos y la inmensa mayoría o sectores muy importantes no pueden consumir. Segundo, la desigualdad es nefasta para la formación de ahorro en los países. La formación de capital nacional, se lo llama. Si la gente puede ahorrar como ahorró en Corea, que trató de establecer políticas que promovieran la igualdad, grandes políticas de salud y educación, o como ahorró en Japón, que se reconstruyó, hizo una reforma agraria muy importante y fomentó las pequeñas y medianas empresas, entonces se forman capitales nacionales que se reinvierten en el país. Si hay grandes desigualdades, los ricos llevan sus capitales al exterior, no reinvierten y la tasa de formación de ahorro nacional es muy baja. Entonces, por eso y otras razones, se sabe que la desigualdad es la mayor traba para el crecimiento de un país, pero eso es una parte de la historia.
las investigaciones recientes sobre desigualdad dicen que cuanto más desigualdad, más violencia. Porque los seres humanos no nacieron para vivir en esas situaciones de desigualdad profunda. Cuanto más desigualdad, hay más pobreza. El aumento de las desigualdades en América Latina entre la época en que comenzaron las dictaduras militares y los modelos neoliberales ortodoxos fue pavoroso. Convirtió a América Latina en la región más desigual del planeta. Está medido, econométricamente se lo llama, con técnicas matemáticas, que el aumento fenomenal de la pobreza que hubo en América Latina en ese mismo periodo, entre finales de los años 70 y finales de los años 90, un gigantesco aumento de la pobreza. América Latina tenía el 42% de la población por debajo de la línea de la pobreza, estuvo generado fundamentalmente por el aumento de la desigualdad. En la medida que los países, la Argentina de Menem, el México de Salinas, se transformaban en países más desiguales, crecía la pobreza. O sea, la desigualdad es el motor de la pobreza. Y la pobreza, con la exclusión social masiva de amplios sectores, crea vulnerabilidad al delito. O sea, la desesperación es una de las razones fundamentales del delito juvenil que creció en todos esos años en América Latina. En la época de Menem, el delito juvenil, entre que comenzó Menem y que terminó, se multiplicó totalmente la delincuencia juvenil en la Argentina. Y la delincuencia juvenil tenía que ver con la vulnerabilidad ante el delito, que significa las situaciones de exclusión severa. Cuanto más desigualdad, más delito, más inseguridad ciudadana, más violencia. ¿Saben ustedes? Cuanto más desigualdad está medido, más divorcios. Porque resulta que en las situaciones de alta desigualdad las familias tienen pocas oportunidades, no tienen empleos estables, la economía es oscilante para la mayoría de la gente, es volátil para la mayoría de la gente, y se tensan las familias internamente y explotan. Además, la desigualdad es totalmente perversa desde el punto de vista de la cohesión social. Aparece el espectáculo de los muy ricos, que es excitado permanentemente por algunos medios. Hay revistas especializadas que publican permanentemente los 400 más ricos, los 500 más ricos, los exhiben. Y hay un exhibicionismo permanente de los muy ricos actualmente en el planeta. Entonces, la disparidad entre un exhibicionismo fenomenal, permanente de los muy ricos, y un sector inmenso de la población que o es pobre o es pequeña clase media y tiene muchas dificultades para seguir siendo clase media, crea una tensión fenomenal en la sociedad. Ese sector de la población, ese inmenso sector de la población, resiente ya las desigualdades. El 89% de los latinoamericanos en las encuestas dicen que no soportan de ninguna manera los grados de desigualdad de América Latina. Y por el otro lado, los muy ricos son los héroes de parte de los medios. Se pasan exaltando a los muy ricos. Entonces sus estilos de vida pasan a ser los estilos de vida codiciados por amplios sectores de la población, que jamás podrán alcanzar esos estilos de vida ni nada que se le parezca a esos estilos de vida. Entonces allí hay una tensión permanente. Imagínense en los Estados Unidos. Ya se terminó el sueño de que todo americano puede ser Ford o Rockefeller. Eso se terminó. Está muy claro que lo que todo americano aspira actualmente es a seguir siendo pequeña clase media y no caerse, porque durante el periodo de Bush gran parte de la población se cayó de la clase media por las políticas anticlase media que se practicaron, neoliberales ortodoxas que se practicaron.
Cohesión social quiere decir que toda la gente sienta que vive en una sociedad donde hay juego limpio, donde si se esfuerza, si trabaja duro, puede progresar efectivamente. No, estamos frente a un 1% que en su gran mayoría no hizo juego limpio, violó todas las reglas y se apoderó de gran parte de las riquezas, y una inmensa mayoría que por más que se esfuerza trabajando, no sabe si siquiera va a poder llegar a ser pequeña clase media o mantenerse como pequeña clase media. La desigualdad es nefasta en todos los aspectos. Ya la Biblia se ocupaba de la desigualdad y la condenaba acerbamente. ¿Y cuál es la magnitud de la desigualdad actualmente? ¿Cuál es la magnitud de la desigualdad? Periodistas valientes de todo el planeta, organizados bajo lo que se llama el consorcio periodístico, que investigan grandes escándalos éticos en el género humano, patrocinados por algunos de los diarios más prestigiosos del mundo, como el Washington Post, como Le Monde, lograron captar 2.500.000 datos de las cuentas secretas que en paraísos fiscales tienen algunos de los más ricos del mundo. A través de esos datos surgió que hay 130.000 personas con cuentas bancarias, desde las Bahamas a Luxemburgo, que las tienen en los paraísos fiscales para eludir los impuestos en sus países de origen, y en muchos otros casos porque son lavado de dinero simplemente, o sea, son dineros obtenidos ilegítimamente, entonces no tienen manera de utilizarlos en sus propias economías. 130.000 personas. ¿Cuánto suman las cuentas en los paraísos fiscales? 17 billones de dólares. Esto significa el Producto Bruto completo de los Estados Unidos. O sea, 130.000 personas tienen en sus paraísos fiscales bienes equivalentes al Producto Bruto de la principal economía del mundo, que produce el 28% de todo el Producto Bruto mundial. Ese es el nivel de la desigualdad. Y las tienen ahí, ocultas a los ojos de todos y fuera del pago de impuestos. Eso se llama desigualdad. Pero algunas otras cifras ilustrativas. En Europa, que se cae a pedazos, donde la desocupación sube permanentemente bajo el impacto de las políticas impuestas por el 1% más rico del planeta a través de la Troika, del Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo. En Italia, los 10 más ricos tienen actualmente más que los 3 millones de más pobres. 10 personas, tienen más que 3 millones. Desde ya uno de ellos, uno de los 2 o 3 más ricos de Italia, es Berlusconi, que es una muestra de cómo el poder económico puede atrapar y desdemocratizar una sociedad, puede atrapar el poder político. Es uno de los mayores fortunas de Italia, es el dueño de la mayor parte de los medios masivos de comunicación, y todo eso lo puso para lograr apoderarse del poder político, y usó el poder político para multiplicar su poder económico y su poder mediático. Tiene infinitas demandas en los tribunales y encontró un medio único para hacer frente a los jueces que lo han condenado montones de veces. Cada vez que un juez lo condenaba, Berlusconi hacía cambiar la ley en el Parlamento, que controlaba por su poder mediático, su poder político basado en su riqueza, eliminando ese delito. Eliminaba legalmente el delito por el que lo condenaba. El estilo de vida de Berlusconi, el héroe económico, el multimillonario que llegó a
a las cumbres del poder, difícilmente pueda ser un modelo para nadie en el planeta. El mayor multimillonario de la India se construyó hace poco en la ciudad de Mumbai, en un país en donde 300.000 niños mueren por año el día en que nacieron, por pobreza. Se construyó un edificio para él y su familia de 27 pisos. ¿Cómo 10 personas pueden vivir en 27 pisos? Es difícil imaginárselo. Entonces, desde esos 27 pisos, él mira a la ciudad de Mumbai, donde el 50% de los habitantes viven en villas miserias absolutas. En México, una sola persona es el primero de la lista de multimillonarios del planeta. Ahora bajó a ser el tercero. En un país que el 50% de sus 112 millones de habitantes están por debajo de la línea de la pobreza. En Guatemala, las llamadas 9 familias, un grupo totalmente concentrado de los más ricos de toda la sociedad, tienen cerca de la mitad de todas las tierras de Guatemala. Los millones de indígenas de Guatemala viven en la pobreza extrema, no terminan la escuela primaria y no tienen acceso mínimo a la posibilidad de cultivar la tierra. Guatemala es uno de los países con peor distribución de la tierra de todo el planeta. Pero los muy ricos no se conforman con ser muy ricos, Saben que eso es ilegítimo. Saben que no se puede. Uno de los multimillonarios mayores del planeta, Warren Buffett, donó toda su fortuna a causas de interés público. Es un ejemplo, un mal ejemplo desde el punto de vista del 1% más rico. Y Warren Buffett escribe recientemente: no puedo entender cómo la población del mundo soporta tanta desigualdad. Los muy ricos saben que eso es ilegítimo. Entonces tratan de conquistar el poder político para asegurarse de que eso siga. No lo hacen de manera expresa. El caso Berlusconi es casi una excepción, sino que lo hacen a través de construir poder mediático y de cooptar al poder político. Nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. Hubo un juez excepcional en la historia de los Estados Unidos. Se llamó Louis Brandeis, miembro de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Hoy hay una universidad en su nombre, la Brandeis University, y el pueblo americano lo tiene presente como un símbolo de las mejores luchas. Cerca de los años 30, el juez dijo: tenemos que elegir entre tener una democracia o tener unos pocos muy ricos. Pero no podemos tener ambas cosas. El juez Brandeis fue absolutamente visionario. El 1% más rico hace todo lo posible para apoderarse del poder político actualmente. Para eso castiga, sanciona, demoniza a todos aquellos que quieren mejorar la igualdad de modo importante en sus países.
las últimas elecciones en los Estados Unidos, un miembro del 1% más rico, el dueño de la mayor cadena de casinos de los Estados Unidos, dijo que haría lo imposible para destruir a Obama. Porque el presidente Obama encarna una promesa de igualdad de oportunidades en la sociedad americana. Y entregó dinero físico, probado, al Tea Party, al sector más extremista y ultraconservador para que ganara elecciones. La suma de dinero que entregó fue equivalente a los aportes que para la campaña electoral hicieron todos los habitantes juntos de 12 estados de Estados Unidos. O sea, él influyó más financieramente en la campaña electoral última en los Estados Unidos que todos los habitantes sumados de 12 estados de Estados Unidos. O sea, lo que dijo Luis Brandes se convirtió en realidad. O democracia o apoderamiento de las riquezas por unos pocos. Un multimillonario ruso termina de comprar el club de fútbol Mónaco. Hizo sus riquezas apoderándose en las privatizaciones por vías corruptas de bienes gigantescos. Le compró a su hijita de 24 años de edad una isla en Grecia de 117 millones de dólares. Y como su hijita tiene otros caprichos, le compró el apartamento más caro de la historia de Nueva York, 70 millones de dólares. ¿Esto puede seguir así? O sea, puede haber un 1% que sojuzga al 99% del género humano de este modo. ¿Los modelos de vida pueden ser los multimillonarios? Los muy ricos creen que tienen impunidad para todo, que todo les es permitido. Están muy activos tratando de que no haya impuestos, que no suban los impuestos, de que el poder político esté en manos confiables, sobre todo que la economía del mundo esté en manos confiables para el 1%. El 99% se ha despertado. Nadie podrá frenarlo. Los manifestantes en los Estados Unidos durante largo tiempo gritaron esta consigna: somos el 99%. El género humano, el 99%, quiere ser pequeña clase media. Quiere que el trabajo signifique que realmente su situación mejora. Quiere poder mandar a sus hijos a las escuelas y tener un sistema de salud público que lo proteja. El ideal es que todos puedan ser clase media en el planeta. Cuanto más desigualdad, más nos alejamos de esa posibilidad. Se puede cambiar a través de grandes políticas de educación y salud para todos, que abran oportunidades a través de sistemas fiscales progresivos, a través de regulación, a través de eliminar los paraísos fiscales, a través de dar la pelea contra este poder, el más ultraconcentrado de la historia, que solo trabaja por el aumento de la desigualdad. ¿Hasta dónde? Hay que transformar la situación. La mayoría del género humano, por vía pacífica, la única vía acorde con el texto bíblico, por vía pacífica, al mismo tiempo que lucha por la democratización política, lucha cada vez más por la democratización económica. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad.